Buenos días, jóvenes. Somos el Colegio Coronel Francisco Linares. Este día la asignatura que nos corresponde es Lenguaje y Literatura. Su docente que se la imparte es Yesenia Elías y estamos en fecha miércoles 16 de septiembre del año 2020. En esta ocasión, jóvenes, vamos a ver dos contenidos por el mismo hecho de que necesitamos abordar los temas más relevantes de cada unidad. Por ello veremos en el primer punto o primer contenido la lengua oral y la lengua escrita. Y como segundo contenido dentro de esta misma clase sería la oración subordinada. Dentro de los indicadores de logro que queremos que cada uno de ustedes alcance es que cada uno pueda identificar los aspectos básicos de la pragmática del lenguaje para utilizarlos en textos orales y escritos. También que puedan analizar con rigor la morfosintaxis, las propiedades y las estructuras de discursos literarios y tampoco no literarios, y que se producen dentro de las clases. Vamos a iniciar, jóvenes, hablando acerca de la lengua oral y la lengua escrita. Recordemos o relacionemos la lengua oral como la que se habla, la hablada, la conversación, los sonidos verbales que por medio de nuestra boca se generan y que nosotros las podemos pronunciar. Y la lengua escrita corresponde a la necesidad distante de la misma situación en la cual no nos podemos comunicar de forma oral. Entonces, en esta ocasión ustedes están viendo dos cuadros en el cual se nos muestra la situación paralela, ventajas y desventajas que cada una de esta situación nos presenta. Hay que destacar que tanto la lengua oral como la lengua escrita son esenciales en nuestro diario vivir y las vamos a ir utilizando mediante nuestras necesidades. Hablemos ahorita acerca sobre la lengua oral. Hay que interpretar y conocer que la lengua oral o la lengua hablada, como también se conoce, esa se aprende de forma natural y que la vamos desarrollando fácilmente mediante un proceso de desarrollo y de aprendizaje. Cuando empezamos a balbucear, cuando empezamos a generar las nuevas palabras que se nos van enseñando, o sea, son etapas, ¿verdad? Por eso se conoce como algo aprendido y algo natural y a la vez fácil que después nosotros lo vamos a poder desenvolver. También tenemos que se utilizan diferentes códigos comunicativos en los cuales nosotros los vamos a ir descodificando de acuerdo al contexto en el cual nosotros nos vamos a introducir. También se dice que es algo esporádico, algo espontáneo, algo que no se planifica sino que se da, ¿verdad? Esas son partes de las ideas más fundamentales que tiene el lenguaje oral o la lengua hablada, ¿verdad? También se dice que tiene una ventaja la lengua oral, ya que la comunicación es de forma directa. También existen códigos no verbales que hacen más interactiva la comunicación, como por ejemplo las interjunciones que probablemente uno hace, como la risa, el llanto, sonidos en los cuales nosotros hacemos para tener una mejor codificación del mensaje que queremos dar. También existen las ideas que se construyen en el mismo momento en que se expresan, por lo que hay espacios en el cual nosotros podemos ir solventando, ¿verdad? Si existen dudas en relación a la comunicación que en ese momento estamos teniendo como lengua hablada.
Entonces todas esas generan informaciones reales y espontáneas. Esa sería como parte de la información que nosotros debemos de manejar de la lengua hablada. Ventajas que tiene la lengua hablada. Ahora veamos la contraparte, la lengua escrita. La lengua escrita se genera por una necesidad de seguir un proceso sistemático que probablemente no se pudo obtener con la lengua hablada y se puede reconstruir con la lengua escrita. Por eso se necesita un proceso para poder plasmar parte del aprendizaje y de la comunicación que se puede tener, tanto del emisor como el receptor y viceversa. O si nos vamos al área literaria, sería lector, escritor, ¿verdad? Una desventaja podría ser las codificaciones comunicativas que se tienen a la hora de evaluar o tener una lengua escrita, que probablemente la información referencial que tengamos sobre un marco codificado escrito no lo interpretemos al 100%. Ventaja que posee la lengua escrita es que la elaboración puede ser duradera, ¿verdad? En teorías y en ley se sabe que un documento tiene validez hasta 10 años, ¿verdad? Y probablemente dentro de la literatura ustedes se darán cuenta y no me dejarán mentir que existen obras literarias más de 10 años de antigüedad que nos ayudan a hacer historia y conocer parte del contexto y de la vida de un personaje en específico. Entonces esos serían como ventajas que tiene la lengua escrita. También hay otro punto en el cual es diferida. Esto se refiere a distintos tiempos, como les decía, y lugares. Apenas el empleo de códigos no verbales. Aquí se suprime aquellas risas, aquellos llantos, aquellos ademanes que probablemente uno lo hace a la hora de tener una comunicación, ¿verdad? Hablada. Entonces, si se fijan, jóvenes, la lengua oral como la lengua escrita tiene ventajas y se han creado por el mismo hecho de poder comunicar o de transmitir un mensaje. Ninguno de los dos tiene un nivel bajo, sino que los dos tienen un nivel en el cual se ha generado por una misma necesidad. Y esa misma necesidad es una comunicación o un mensaje a transmitir. Por lo tanto, jóvenes, este tema es primordial que cada uno de nosotros lo pueda interpretar y a la vez valorizar sobre el habla oral y el habla escrita, que los dos tienen el mismo valor. ¿Que tienen desventajas? Sí, que tienen ventajas también. También pueden ver el siguiente cuadro en el cual se nos presenta parte de la comunicación oral y de la escrita. Y aquí ya es un poquito más específico con los puntos a tratar, ¿verdad? La comunicación oral o el lenguaje oral es de forma inmediata. El mensaje es efímero, el lenguaje no es verbal, es muy importante y predomina la improvisación. En el caso de la lengua escrita es diferida porque no se tiene un interlocutor, sino que también dice que el mensaje es perdurable, ¿verdad? Se mantiene por años y se mantiene. También el lenguaje no verbal es menos importante
y predomina la elaboración, o sea, la estructura de la forma escrita. Ahí podemos concretizar, jóvenes, sobre lo que les decía de las ventajas y de las desventajas. Ahora, jóvenes, vamos a ver el siguiente tema, que también es bastante importante, que ustedes deben de conocer, y aquí debemos de prestar bastante atención, ya que vamos a ver parte de la oración subordinada. Este tema, jóvenes, ya lo empezamos a ver hace como 3 o 4 clases, donde vimos los tipos de oraciones compuestas y complejas. En esta ocasión vamos a tocar la oración subordinada específicamente. ¿Se recuerdan que vimos las oraciones complejas y vimos que dentro de las oraciones complejas están las yuxtapuestas, las coordinadas y las subordinadas? Pero nos detuvimos más en las coordinadas. En esta ocasión vamos a detenernos un poquito más en las oraciones subordinadas. ¿Y qué son las oraciones subordinadas? Pues estas son las que están integradas por una proposición principal y otra dependiente, tal como lo muestran estos ejemplos. Si se fijan, tenemos 3 tonos. 3 tonos en las oraciones: el verde, el morado y el rojo. En este caso, jóvenes, quiero que vayamos interpretando y conociendo por los colores la información que les voy a proporcionar. En el caso de la primera oración, dice: me pareció que estaba lloviendo. Tenemos que sacar, como bien dice la explicación de la oración subordinada, la oración principal, que la vamos a identificar como OP, oración principal, dentro de una oración compuesta que está con que lo acompaña una oración subordinada. Entonces venimos y lo primero que nosotros debemos de hacer, jóvenes, es identificar cada uno de los elementos que tiene esta oración. Y venimos y decimos: me pareció. Me pareció sería la oración principal, porque como bien dice que es una preposición principal y otra dependiente, tal como lo muestran estos ejemplos. Me pareció que estaba lloviendo. ¿Qué? Si se fijan, está en morado. Eso significa que es el nexo que une a la otra oración. Que estaba lloviendo sería la oración subordinada. Entonces hay que destacar, jóvenes, estos 3 elementos: identificar la oración principal, identificar el nexo que une la oración y ver qué tipo de subordinación es que está acompañando la primera oración principal. Tenemos la siguiente: mañana saldrán los que vinieron a visitarnos. Tenemos nuevamente en verde que mañana saldrán sería la oración principal. Tenemos los que serían los nexos que enlazan la oración subordinada con la oración principal, y la subordinación que sería vinieron a visitarnos. Entonces, si se fijan, jóvenes, aquí ya podemos ver parte de la estructura que va a ir teniendo cada una de las oraciones. Ahora veamos la explicación que yo les acabo de dar. Se advierte que las proposiciones 2, que en este caso la 2 es la oración subordinada, no tiene sentido completo, sino que depende de la proposición 1, que sería la que está marcada con verde, porque se afirma que las
proposiciones, dos, que es la subordinada, que es la de que está en rojito, son subordinadas, es decir, dependen de una proposición principal, o sea, la proposición 1. Recuérdense, jóvenes, que una oración compleja o compuesta tiene más de un verbo. En este caso es necesario identificar la oración principal y la oración subordinada. También dice que hay que notar que en los ejemplos presentados las proposiciones subordinadas se introducen con los nexos que, cuando, los que. Y ahí automáticamente se los he puesto con morado para que ustedes puedan ver los nexos y puedan identificar la información que se les está dando para que vayan interpretando. Nuevamente reitero los pasos. Número 1, identificar la oración principal, que es la que le da vida a la oración subordinada, ya que sin la oración principal no puede tener un sentido completo la oración subordinada, y que los nexos que van a enlazar a este tipo de oraciones van a ser qué, los y qué, cuándo, para que vayamos teniendo una noción de lo que vamos a ver. Es necesario, jóvenes, también destacar que las oraciones subordinadas, según la función que desempeñan, las proposiciones subordinadas pueden clasificarse en 3 grupos. Y los 3 grupos que tiene las oraciones subordinadas es una oración subordinada sustantiva, oración subordinada adjetiva u oración subordinada adverbial. Entonces hoy vamos a ver, jóvenes, estas 3 y vamos a empezar viendo la oración y la función sintáctica de las proposiciones subordinadas sustantivas. Y para empezar vamos a ir definiendo qué es la oración subordinada o las proposiciones subordinadas sustantivas. Pues bien, estas jóvenes van a desempeñar las mismas funciones de un sustantivo. En otras palabras, tiene la función de un nombre. De ahí se deriva el nombre de subordinadas sustantivas. Recordémonos que un sustantivo puede ser un nombre de animal, de persona, de cosa, de objetos, y a la vez puede ser dentro de una oración, según su función sintáctica, puede ser un sujeto, como les acabo de mencionar, un animal, un nombre de persona, cosa, objeto, un complemento directo, un complemento indirecto, un predicativo, un agente, un atributo o una aposición. Todos estos pueden tener la función de subordinadas sustantivas. Para que ustedes y yo podamos ir viendo cada uno de estos ejemplos, del lado derecho ustedes pueden ver los ejemplos con las categorías que les acabo de mencionar. Y tenemos la primera oración que dice: me gusta que digas la verdad. Nuevamente venimos a la información que se les expresaba en las 2 diapositivas anteriores, donde se dice que necesitamos identificar la oración principal, que veamos el nexo que lo acompaña y así poder determinar qué subordinada, qué proposición subordinada pertenece a la oración que estamos leyendo. Entonces dice: me gusta que digas la verdad. Me gusta sería la oración principal, que es el nexo que une a la preposición principal y que une la preposición subordinada. La subordinada sería digas la verdad y tiene la función de sujeto. ¿Quién está diciendo la verdad? Él
me gusta que él diga la verdad. Entonces ahí tenemos la función de sujeto. El ejemplo 2 dice, noté que algo te pasaba. Nuevamente hemos expuesto con azul para que ustedes vayan identificando la oración principal, el nexo y la función sintáctica que puede tener una proposición subordinada sustantiva. En este caso tiene la función de complemento directo. Noté que algo te pasaba. Que algo te pasaba. Entonces, noté, podemos decir, para poder identificar que es complemento directo, noté lo que te pasaba. En vez, vamos a quitar algo y lo vamos a poner por lo, para que ustedes vean que sí se puede convertir y así categorizarlo como complemento directo. La tercera oración dice, trajo libros para los que quisieran leer. Aquí, jóvenes, también tenemos los enlaces. Es necesario que cada uno de ustedes vayan viendo, jóvenes, los enlaces que se utilizan en cada tipo de proposiciones y las funciones que van a ir teniendo, para que se les sea más fácil identificar la oración subordinada según sus funciones. Entonces dice la 3, trajo libros para los que quisieron leer. Trajo libros, es la oración principal. Para los que es el nexo que une a la oración subordinada, quisieran leer. Sería un complemento directo. Entonces, si se fijan, todos estos complementos que pueden ser sustituidos por un sustantivo le está dando parte a la información que nosotros queremos conocer. Dice la 4, esa canción es la que me gusta. Aquí está teniendo me gusta la función de predicativo. Y por último, las flores fueron cortadas por quienes harían el arreglo. Aquí también estamos viendo que tiene una función de agente. Entonces, jóvenes, para que vayamos entendiendo, en otras palabras, para que ustedes identifiquen cada una de las oraciones que se derivan como subordinada, en este caso sustantivas, lo primero que ustedes tienen que notar, como bien dijimos, que el sustantivo esté desempeñando la función de un sujeto. Y recuérdense que un sustantivo puede ser un sujeto, un complemento directo, un complemento indirecto, un predicativo o un agente. Si usted todavía, jóvenes, no sabe qué es cada uno de estos que acabo de mencionar, les sugiero que hagan un listado y que lo anoten, ¿verdad? Que sean autodidactas y que empiecen a buscar sobre los complementos que acabo de mencionar y que pueden ser, dentro de una oración, pueden tener la función de sujeto. Y además, ver los nexos que van a ir acompañando a este tipo de función, ¿verdad? Y los nexos que tenemos, los nexos van a ser los verdes para que vayan familiarizándose. Que para los que es la que, por quienes. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo yo puedo identificarlos. Ahora pasemos, jóvenes, a la siguiente, que serían las oraciones subordinadas adjetivas. En este caso también tenemos que las oraciones subordinadas adjetivas tienen la función de un adjetivo, es decir, califica o determina al sustantivo. Se adhiere al sustantivo de la proposición principal
para referirse a una cualidad o circunstancia de este. Para poder identificar las proposiciones adjetivas, sus nexos serán los pronombres relativos. ¿Y cuáles son los pronombres relativos? Aquí les pongo algunos. Que, cuál, cuáles, cuyo, cuya, cuyos o cuyas. ¿Quién? O con los adverbios dónde, cuándo y cómo. Entonces, con estos jóvenes que yo les estoy dando, ustedes ya pueden ir identificando dentro de la oración. ¿Y qué es un adjetivo, jóvenes? Es el que da la calificación o determina el sustantivo. Recuerden eso, que no se les olvide. Y como bien dice la explicación, se adhiere al sustantivo de la proposición principal para referirse a una cualidad o circunstancia de este, o para señalar la extensión en que debe tomarse el sustantivo de la proposición principal. Entonces yo aquí, jóvenes, les traigo otros dos ejemplos para que ustedes puedan ver las funciones y los nexos que acabo de mencionar. La forma como trabajas me agrada. ¿A dónde está la oración subordinada que estamos clasificando como adjetivo? Tenemos la oración principal, que es la forma. El nexo, que es cómo. En este caso sería un adverbio. Trabajas me agrada. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas? Me agrada sería la oración subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque está acompañando y calificando al mismo tiempo al sujeto, ¿verdad? Tenemos el siguiente. Todos entramos a la casa donde estabas. Todos entramos a la casa sería la oración principal. El nexo que acompaña a la oración subordinada sería donde, que también es un adverbio. Estabas, ¿verdad? Ahí estamos viendo parte del desempeño que está teniendo o la función que tiene el adjetivo para calificar o determinar al sustantivo. ¿Y qué estamos diciendo? Todos entramos a la casa donde estabas. Ahí ya se está dando parte de la determinación dentro de la oración. Hay que destacar que dentro de las oraciones subordinadas adjetivas hay dos clases de oraciones adjetivales. Y la primera es las explicativas. Cuando hablamos de oraciones subordinadas adjetivas explicativas, nos estamos refiriendo sobre los que se escriben en comas, como en paréntesis o entonativa. No forman con el antecedente un solo significado, tan solo explican una circunstancia que se encuentra en él. Y el ejemplo que les pongo dice así: la señora que me trajo es tu tía. Entonces, si se fijan, aquí estamos viendo una oración que está utilizándose los puntos, como es la coma, para poder ser un poquito más explícita dentro de la información o dentro del enunciado, pero que también es una oración subordinada. En estos casos es un poquito más fácil de encontrar, pero es necesario que no nos vayamos a confundir con las yuxtapuestas. Tenemos otro ejemplo que dice: Mirna se puso la blusa que había debajo, Mirna se puso la blusa que había dejado olvidada en mi casa.
Si se fijan, aquí también estamos aplicando parte de las reglas de puntuación y se utiliza la coma. Entonces, esa es parte de las oraciones subordinadas explicativas, ¿verdad? Donde nos da la oportunidad de implementar las comas, o se escribe, mejor dicho, las comas como un paréntesis entonativo, ¿verdad? Por eso se escucha: Mirna se puso la blusa que había dejado olvidada en mi casa ayer, podemos agregar. Entonces es necesario que cada uno de nosotros vayamos viendo todos estos tipos de reglas. Otra clase de las oraciones subordinadas adjetivas es la especificativa. Y la especificativa, esta se encarga de unir a los sustantivos, formando con él un solo grupo fónico, como su nombre lo indica. Especifica, concreta a sus antecedentes, unificando su significado. Y tenemos el ejemplo: los alumnos que están aquí tendrán clases por la tarde. Está especificando, ¿verdad?, parte del adjetivo, que es el que acompaña al sujeto dentro de una oración, pero lo está haciendo un poquito más explícito. Por eso el ejemplo: los alumnos que están aquí tendrán clases por la tarde. Ese sería el ejemplo. También tengo otro ejemplo donde dice: Berta vino con el vestido que llevó a la fiesta. Está dando una especificación de lo que se está realizando dentro de una oración subordinada. Yo sé, jóvenes, que estos temas son un poquito largos y a la vez cuestan, pero sí es necesario que los toquemos. Y ya para ir finalizando, tenemos las oraciones subordinadas adverbiales, que también tienen dentro de las oraciones subordinadas adverbiales el papel o la función de indicar las circunstancias que se efectúan, en este caso las acciones del verbo principal. Recordémonos, jóvenes, que si usted ya sabe qué es un sustantivo, qué es un adjetivo y qué es un adverbio, no se le va a dificultar. Pero si todavía usted no puede identificar qué es un adjetivo, qué es un adverbio, es necesario que seamos autodidactas y que empecemos a anotar, para que a la hora de hacer las oraciones no nos perdamos. Entonces, los adverbios nos indican las circunstancias en que se efectúan las acciones del verbo principal. Y dentro de eso podemos encontrar adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de comparación, de causa, de condición, etc. Entonces hay que identificar todos estos. Y los nexos que nos van a ayudar a identificar una oración subordinada adverbial van a ser algunos adjetivos y conjunciones. Por ejemplo, dentro de los adjetivos tenemos dónde, cómo, cuándo, por qué, aunque. Y dentro de las conjunciones podemos encontrar en consecuencia, ya que, para qué. Si se fijan, en el lado derecho he puesto algunos ejemplos con las oraciones, donde ustedes pueden ir viendo parte de todos los adverbios que pueden estar dentro de una oración subordinada. Y tenemos el ejemplo de temporal o de tiempo. Cuando hace calor, vamos a la playa. Ahí estamos hablando de un tiempo. ¿Y de qué se está hablando? De un clima, ¿verdad? Y ahí podemos ir viendo parte de los nexos que van dentro de una oración subordinada adverbial. De lugar o de localidad, va al pueblo donde nació su abuelo. Ahí necesitamos identificar también la oración principal, la oración subordinada y el nexo, para poder así clasificar qué tipo de oración subordinada es, si sustantiva, si adjetiva o adverbial. De acuerdo a la función que tenga dentro de la oración subordinada, así usted la va a poder clasificar. Por eso es necesario que se aprendan los nexos y que se aprendan cada función
de las oraciones que acabo de mencionar, sustantiva, adjetiva y adverbial, y causales. Pueden irlo viendo de acuerdo al tiempo. Yo sé que ha sido larga un poquito la explicación y sé que por el tiempo hay puntos en los cuales estamos un poco cortos. Así que dejo la explicación hasta acá, jóvenes, para que ustedes la vayan anotando. Les voy a dar el espacio para que lo anoten y así nos vamos a la plataforma del colegio a poder solventar las dudas que tengan en relación al contenido.